Este es un barrio respetable para familias blancas respetables. La voz de Karen Miller, áspera como un cristal roto, corta el aire sereno de la tarde. No queremos gente como tú aquí. ¡Crack! El sonido de una palma golpeando la mejilla es un disparo en el tranquilo callejón sin salida. La mujer del vestido rojo de seda, Imani Vance, ni siquiera se inmuta, pero una marca perfecta de 5 dedos comienza a florecer en su piel impecable. Karen le extiende la mano con desdén. Mi marido es policía. Él gobierna este pueblo. Deberías haberte quedado en el gueto, donde perteneces. No tiene ni idea de que la mujer a la que acaba de agredir está comprometida con el director del FBI de todo el estado. ¿Qué sucede cuando un acosador racista con complejo de agresor abofetea el futuro de las fuerzas del orden federales? ¿Desde dónde ves esta historia? Dale a me gusta. Y suscríbete para ver cómo la justicia no solo se imparte, sino que se imparte con una fuerza abrumadora. El sol del atardecer, una esfera benévola de oro fundido, proyectaba largas y lánguidas sombras sobre los cuidados jardines de las fincas de Oak Haven. Era un barrio construido sobre el silencioso bullicio del dinero. Un lugar donde el susurro de los sistemas de riego automático era el sonido más fuerte y la preocupación cívica más apremiante era el último memorando de la Asociación de Propietarios sobre los tonos beige aprobados para los buzones. Cada casa era una fortaleza de la ambición de los nuevos ricos, con entradas imponentes, garajes para 3 coches y un paisajismo tan perfecto que parecía artificial. Este era un santuario diseñado y con un precio que mantenía las realidades caóticas del mundo a una distancia cómoda, en esta burbuja cuidadosamente seleccionada de tranquilidad suburbana. Imani Vance llegó no con una explosión, sino con la fuerza silenciosa y abrumadora de un maremoto. Su carroza era un reluciente Range Rover negro, el tipo de vehículo que parecía más propio de las calles de Beverly Hills que de este tranquilo rincón del estado. Se detuvo con un ronroneo frente a la casa más grande del callejón sin salida. Una extensa casa colonial moderna de 2 pisos, que llevaba meses vacía, objeto de interminables especulaciones entre los vecinos. El camión de mudanzas que lo seguía no era un U-Haul alquilado, sino un enorme semirremolque climatizado de una empresa especializada en la reubicación de obras de arte y antigüedades invaluables. Los hombres que salieron no eran jornaleros curtidos, sino un equipo uniformado que se movía con la silenciosa eficiencia de un equipo de fuerzas especiales, con movimientos precisos y voces bajas. Entonces se abrió la puerta del conductor del Range Rover. Apareció una pierna, larga y elegante, seguida del resto de Imani Vance. El sol iluminó la tela de su vestido, una sencilla túnica de seda carmesí que se extendía sobre sus curvas como fuego líquido. Fue una declaración audaz en un barrio de shorts khaki y polos. Imani era una escultura que cobraba vida, una mujer de belleza imponente, con piel color caoba intenso y una cascada de rizos oscuros que caían sobre sus hombros. Era alta, aplomada, y poseía una figura que solo podría describirse como escultural, con un busto generoso y generoso que el corte sencillo del vestido no ocultaba en absoluto, sino que lo celebraba todo. Se quedó un momento, contemplando su nuevo hogar, con una expresión serena, majestuosa y completamente indescifrable. No solo se estaba mudando, sino que estaba tomando posesión. Al otro lado de la calle, tras el impecable ventanal de una casa un poco más pequeña, pero igualmente inmaculada, Karen Miller observaba con los nudillos blancos, agarrando una taza de café tibio. Karen, una mujer de 40 años, de cabello rubio un poco más intenso de lo normal, y cuya sonrisa nunca llegaba a sus fríos ojos azul pálido. Se consideraba la reina no oficial de Oak Haven. Era la jefa del comité de bienvenida, la organizadora de la fiesta anual del barrio, y la principal ejecutora de las reglas no escritas que regían su pequeño mundo perfecto. Y cada instinto le gritaba que la mujer del vestido rojo era una violación. «Mark, tienes que ver esto», gritó Karen desde la casa con un siseo bajo. No apartó la vista de la escena que se desarrollaba al otro lado de la calle. Su esposo, el oficial Mark Miller,
Un hombre cuya presencia física se había suavizado, pasando de los músculos magros de sus días de academia a la corpulencia de un hombre que disfrutaba de sus donas. Entró pesadamente en la sala. Vestía su uniforme de descanso, pantalones cortos cargo y una camiseta descolorida con el logo de su equipo deportivo favorito ceñido al vientre. ¿Ves qué, cariño? ¿Es la señora Gable dejando a su caniche en mi jardín otra vez? Peor, dijo Karen, con la voz llena de desprecio. Mira, señaló con la barbilla. Mark entrecerró los ojos, siguiendo su mirada. Vio el camión de mudanzas, vio al equipo, luego vio a Manny. Soltó un silbido bajo. Bueno, hola, parece que el vecindario se ha vuelto mucho más interesante. Karen le lanzó una mirada llena de veneno. No seas asqueroso, Mark. Ese es el problema. Se muda a la casa de los Henderson. El interés de Mark se agrió de inmediato, reemplazado por una mirada de confusión y un ligero enfado. ¿Ella? ¿Cómo demonios se lo había permitido? Esa casa se vendió por 2 millones. Su mente, condicionada por años de servicio en una ciudad con marcadas divisiones raciales y económicas, empezó a discriminar de inmediato. No vio a una mujer exitosa. Vio una anomalía estadística, una pregunta que requería una respuesta sospechosa. Dinero del narcotráfico, una herencia, tal vez un acuerdo en alguna demanda. La idea de que simplemente se lo hubiera ganado era una posibilidad tan remota que ni siquiera la consideraba. Eso es lo que me gustaría saber. Karen se burló, con una sonrisa cruel torciendo sus labios. Este es un barrio para familias, Mark. Para médicos y abogados, no para ella. La palabra no pronunciada flotaba en el aire entre ellos, densa y fea, negra. Amy, ajena al amargo juicio que se emitía desde la casa de enfrente, caminó por el sendero de piedra azul hacia su nueva puerta. Uno de los de la mudanza, un hombre con un portapapeles, la recibió allí. Le habló con una discreción y un respeto que irritó a Karen. Y Manny escuchó, asintió y luego sacó una tarjeta. La pasó y la pesada puerta de roble se abrió con un clic silencioso y acogedor. Al cruzar el umbral, Manny se giró para echar un último vistazo a sus nuevos dominios. Su mirada recorrió la tranquila calle, recorriendo las casas perfectamente idénticas, los jardines impecables y la fachada estéril y apacible de las fincas de Oak Haven por un breve instante. Su mirada se posó en el ventanal de la casa de enfrente. No podía ver las figuras tras el cristal, pero las sentía. Sentía sus ojos. Toda una vida de experiencia le había dado un sexto sentido para ello. La sensación de ser observada, juzgada y sopesada hizo que un pequeño suspiro, casi imperceptible, escapó de sus labios. Había deseado paz por una vez, pero al darse la vuelta y entrar en la fresca y vacía extensión de su nuevo hogar, una familiar sensación de resignación se apoderó de su corazón. La batalla, al parecer, ya había comenzado. Acababa de llegar, pero ya se había lanzado la primera piedra. 2 días después, los camiones de mudanza se habían ido, dejando apenas una leve huella de su peso sobre el asfalto impecable del callejón sin salida. La nueva vida de Imani Vance en Oak Haven comenzaba a tomar forma. Se desempacaron las cajas, se acomodaron los muebles, y la casa se transformaba lentamente, pasando de ser un cascarón vacío a un hogar que reflejaba a su dueña. Elegante, moderno e irradiando una energía serena y segura. Imani estaba en su jardín delantero, arrodillada bajo el sol de la tarde, con un sombrero de paja de ala ancha cubriéndole el rostro. Llevaba unos sencillos pantalones de lino y una camiseta sin mangas, con las manos protegidas por guantes de jardinería, mientras cuidaba con esmero un macizo de hortensias marchitas que los anteriores dueños habían descuidado. El aroma a tierra recién removida y jazmín en flor impregnaba el aire. Por un instante fugaz, hubo paz. Entonces, una sombra cayó sobre ella. Imani levantó la vista. Una mujer estaba de pie al borde de su jardín, con los brazos cruzados, una sonrisa tan brillante y artificial como sus dientes blanqueados químicamente. Era Karen Miller. Vestía una falda de tenis rosa pastel y un polo blanco impecable.
el uniforme no oficial del ama de casa de Oak Haven. «Soy Karen Miller, de enfrente», dijo con voz alegre. Cantaba una melodía que contrastaba totalmente con la frialdad de su mirada. «Soy la jefa del comité de bienvenida. El otro día estuve muy ocupada. No tuve oportunidad de acercarme y presentarme». Imani se quitó lentamente los guantes de jardinería y se levantó, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Le sacaba una cabeza a Karen, un hecho que pareció sorprender y molestar momentáneamente a su nueva vecina. «Es un placer conocerte, Karen. Soy Imani Vance», me ofreció una sonrisa amable y sincera. «Es un barrio precioso. Todos lo cuidan de maravilla». «Claro que lo intentamos», dijo Karen, sin mirar a Imani a la cara, sino con una rápida mirada crítica a la casa que tenía detrás. «Tenemos estándares muy altos aquí en Oak Haven. Es lo que mantiene alto el valor de las propiedades, ¿sabe?» La insinuación era clara. «Y usted es una amenaza potencial para esos estándares». La sonrisa de Imani permaneció intacta. «Lo entiendo. Planeo hacer bastante con el paisajismo. Pensé en empezar por salvar estas pobres hortensias». Karen soltó una risa corta y aguda que sonó como un pájaro asustado. «Ay, cariño, no te molestes. Son de la temporada pasada. Querrás arrancar todo eso y que venga un profesional. Todos usamos Bloom y Marvelous. Son un poco caros, pero entienden la estética que buscamos». Pronunció la palabra estética como si fuera un texto sagrado que Imani, con su sencillo atuendo de jardinería, no podría comprender. «Lo tendré en cuenta», dijo Imani, con un tono aún perfectamente sereno. «Pero siempre me ha gustado ensuciarme las manos». «Claro», dijo Karen, alargando la palabra. Su mirada finalmente se posó en Imi, y su falsa sonrisa se tensó. «Entonces, Vance, ¿ese es tu apellido de casada?» La pregunta era una sonda, un pequeño bisturí diseñado para encontrar un punto débil. «Lo será», respondió Imani con suavidad. Una luz cálida y genuina entró en sus ojos por primera vez. «Mi prometida y yo nos casamos en otoño. ¡Qué bonito!» Karen respondió, aunque su expresión se agrió. «Un prometido». Eso explicaba el dinero. Pensó que algún hombre rico la estaba reteniendo. «¿Y a qué se dedica tu prometido?» «¿Es médico? ¿Abogado?» «Mi esposo, Mark, es policía. Es sargento. Muy respetado». Sacó un poco el pecho, como si la autoridad prestada de la placa de su marido fuera un escudo que pudiera empuñar. «Trabaja para el gobierno», dijo Imi. La respuesta simple y sincera le pareció maravillosamente inadecuada y, sin embargo, perfectamente suficiente. No tenía intención de exponer su vida ante la inspección crítica de esta mujer. Karen entrecerró los ojos. ¿El gobierno? Ah, como correos. La condescendencia era tan fuerte que se podía cortar con un cuchillo. «Algo así», dijo Imani, con un toque de diversión finalmente en las comisuras de sus labios. La cortesía, la calma inquebrantable, claramente empezaba a enfurecer a Karen. Había venido esperando encontrar a alguien a quien intimidar fácilmente. Alguien que se pusiera a la defensiva, o que estuviera demasiado ansioso por complacer. Imani no era ninguna de las dos cosas. Simplemente estaba serena. Era como tirar piedras a una montaña. «Bueno», dijo Karen, con su fachada alegre finalmente quebrándose, y su voz adquiriendo un tono más duro. «Solo quería dejar el paquete de bienvenida de la Asociación de Propietarios». Le puso una carpeta gruesa y brillante en las manos a Imani. «Tiene todas las normas. Ubicación de los cubos de basura, decoraciones navideñas aprobadas, ordenanzas sobre el ruido. Somos muy estrictos con el ruido, sobre todo de noche. No se permite música alta ni grandes fiestas. Este es un barrio tranquilo y familiar». Cada palabra era una advertencia. Cada norma era un arma potencial. «Gracias, Karen. Me aseguraré de leerlo detenidamente», dijo Imani aceptando la carpeta. «Hazlo tú», dijo Karen, girándose para irse. Dio 2 pasos, se detuvo y miró hacia atrás. «¿Sabes? Los Henderson
La pareja de ancianos que vivían aquí eran gente encantadora. Es una pena que tuvieran que mudarse a una residencia de ancianos. Todos esperábamos que otra familia amable, ya sabes, como nosotros, se mudara. Alguien con quien los niños pudieran jugar. Miró fijamente el vientre plano de Amani. Otra indirecta personal. La compostura de Imani se mantuvo impecable. Simplemente se quedó allí de pie, sosteniendo la carpeta, con el rostro como una máscara de serena neutralidad. No mordió el anzuelo. Frustrada por la falta de reacción, Karen jugó su última carta. En fin, bienvenida a Oak Haven, dijo, con un tono más amenazante que de saludo. Espero que seas feliz aquí. Se dio la vuelta y cruzó la calle. Su falda rosa de tenis se balanceaba con un ritmo agitado y furioso. Amy la vio irse. Bajó la vista hacia el paquete de bienvenida que tenía en las manos. Un caballo de Troya lleno de reglas diseñadas para usarlas en su contra. Entonces miró las hortensias marchitas, con la cabeza inclinada como si estuvieran derrotadas. Con un profundo suspiro, dejó el paquete a un lado, tomó su paleta y la hundió de nuevo en la rica y oscura tierra. La bienvenida había sido dada. Fue una declaración de guerra disfrazada de saludo vecinal. Y Amani comprendió con una certeza que se le quedó grabada en la memoria que esto era solo el principio. Las espinas estaban fuera y apuntaban directamente hacia ella. Los días que siguieron a la bienvenida de Karen se convirtieron en una semana de guerra de bajo nivel, cada vez más intensa. Fue una campaña librada no con declaraciones abiertas, sino con las tácticas mezquinas e insidiosas de un abusador que se cree intocable. Karen Miller era la estratega, pero su esposo, el oficial Mark Miller, era el arma. Utilizó la autoridad de su placa y la intimidante presencia de su patrulla para librar una guerra silenciosa de nervios contra Amani. Una campaña diseñada para hacerla sentir incómoda, vigilada e insegura en su propia casa. Comenzó sutilmente. Una noche, mientras Imani leía un libro en su sala, una luz cegadora inundó repentinamente la habitación, apagando el tenue resplandor de su lámpara. Levantó la vista, sobresaltada, y vio la patrulla de Mark estacionada justo enfrente, con el potente foco del techo apuntando directamente a su ventana. Permaneció allí un minuto entero, como una mirada indiscreta, antes de apagarse. La patrulla permaneció estacionada allí una hora más, una bestia enorme y silenciosa en la oscuridad, antes de finalmente alejarse. No hubo sirena, ninguna emergencia, solo la silenciosa y amenazante declaración. Te estoy vigilando. Al día siguiente, fueron los botes de basura. Las normas de la Asociación de Propietarios, como Karen había señalado tan amablemente, dictaban que los botes no podían depositarse en la acera antes de las 7 p.m. la noche anterior a la recogida. A las 6:45 p.m. Mientras Amani llevaba sus contenedores hasta el final de la entrada, la patrulla de Mark se quedó parada en la esquina. En cuanto ella se dio la vuelta, él llegó, se bajó del coche y le pegó una pegatina naranja brillante de infracción en el contenedor. No le habló ni le dio ninguna advertencia. Simplemente identificó su propiedad y se marchó. Otro pequeño acto de poder diseñado para socavar su paz. El acoso era constante, un grifo de intimidación que goteaba. Estacionaba su patrulla varias casas más allá y se quedaba allí sentado durante horas durante su turno, aparentemente vigilando el vecindario, pero siempre con una vista clara de su casa. Cuando ella salía en su Range Rover, él solía arrancar y seguirla unas cuantas cuadras antes de desviarse. Un recordatorio de que podía revisar sus matrículas, detenerla y perturbar su vida cuando quisiera. Nunca usaba las luces, nunca infringía la ley. Pero el mensaje era tan claro como la placa que llevaba en el pecho. Él era la ley en Oak Haven, y ella era el objetivo designado. Imani lo documentó todo con la precisión discreta de una analista experimentada. Anotó las horas, las fechas y las acciones específicas en un archivo digital seguro. El incidente del foco, la violación del contenedor de basura, las patrullas lentas y deliberadas frente a su casa.
Lo registró todo sin emoción, compilando un expediente de acoso tan metódico como condenatorio. Sabía que lo que querían era reaccionar emocionalmente. Querían que gritara, que se quejara, que les diera una razón para intensificar la situación. No les daría nada. Su paciencia era un arma, y la manejaba con maestría. Una tarde, Imani estaba en una videollamada en su oficina en casa. Una hermosa habitación luminosa con vistas al jardín delantero. Estaba hablando con un colega de una fundación de derechos humanos, donde trabajaba como voluntaria, discutiendo estrategias de recaudación de fondos para un nuevo proyecto de agua potable en África subsahariana. De repente, el rugido gutural de un potente motor rompió la paz. Miró por la ventana y vio a Mark Miller, esta vez fuera de servicio, acelerando ostentosamente el motor de su enorme camioneta, que había estacionado en la calle justo frente a su entrada, bloqueándole el paso. La camioneta era una caricatura de masculinidad agresiva, con la suspensión elevada, neumáticos enormes y una serie de pegatinas vulgares en el portón trasero. Dejó que el motor rugiera durante 30 segundos, vibrando a través de las ventanas de la oficina de Imani, antes de finalmente apagarlo. Luego salió con una sonrisa de suficiencia y comenzó a descargar bolsas de mantillo de la caja, haciendo alarde de su esfuerzo físico, mientras se aseguraba de que su camioneta permaneciera inmóvil. «Lo siento, David», dijo Imani por el auricular, con voz tranquila y firme a pesar de la provocación deliberada. «Tengo que atender un pequeño altercado en el vecindario. ¿Puedo llamarte luego?» Terminó la llamada, se levantó y se dirigió a la puerta de su casa. No salió enfadada. Ella simplemente abrió la puerta y se quedó en la entrada con los brazos cruzados, observándolo. Mark la vio de reojo. La ignoró por unos minutos, cargándose otra bolsa de mantillo al hombro y llevándola a su jardín. Finalmente, tras disfrutar del silencio y su atención todo lo que pudo, se volvió hacia ella. ¿Tienes algún problema?, preguntó, con un tono que mezclaba fingida inocencia y beligerancia. «Está bloqueando mi entrada», dijo Imani con sencillez. Su voz no era acusatoria, era una declaración de hechos. Mark se secó una gota de sudor de la frente con el dorso de la mano. «¿De verdad? Ay, Dios, lo siento mucho. Esta camioneta es tan grande, ¿sabe? Es difícil aparcar. Tardo unos minutos más. Tengo que bajar este mantillo antes de que llueva», señaló el cielo azul, despejado y sin nubes. «Tengo una cita a la que tengo que acudir», dijo Imani, con una paciencia inquebrantable. «Necesito que muevas tu vehículo ahora mismo». La orden directa y serena pareció desconcertarlo. Estaba acostumbrado a que la gente se encogiera de miedo o gritara. Esa autoridad silenciosa e inflexible era algo que no sabía cómo manejar. Su propia autoridad se basaba en un uniforme y una pistola. La de ella parecía surgir de dentro. Su rostro se endureció. La pretensión de ignorancia vecinal se desvaneció. «Ya sabes cuál es el problema con la gente como tú», dijo, dando un paso amenazador hacia su jardín. «Llegas a un lugar como este y crees que puedes empezar a exigir, como si dijera, este es mi barrio. Llevo 10 años viviendo aquí. Tú llevas una semana. Aprende dónde estás». Imani no se inmutó. «Mi lugar está en mi casa, que es de mi propiedad, y tu camioneta está en propiedad pública, obstruyendo ilegalmente mi acceso a esa casa. Si no lo mueves en los próximos 60 segundos, me veré obligado a llamar a una grúa. Y luego llamaré a tu comisaría y presentaré una denuncia formal por acoso ante tu comandante. Seguro que le interesará mucho saber cómo pasan sus sargentos su tiempo libre». El rostro de Mark se puso rojo de ira. Lo estaban desafiando, no con la emoción, sino con la lógica y la ley, su supuesto dominio. La amenaza de llamar a su capitán fue un golpe directo. Sabía que esa clase de queja, aunque probablemente sería enterrada, seguiría siendo un dolor de cabeza innecesario. La miró fijamente durante un largo momento en silencio, apretando la mandíbula. Quería decir algo más, algo vil, pero su mirada firme lo contuvo. No le tenía miedo. Eso era lo más exasperante. Finalmente, murmurando una maldición en voz baja,
Se dio la vuelta, regresó a su camioneta pisando fuerte y se subió. Arrancó el motor con otro rugido repugnante, acelerándolo una última vez, en una última muestra de agresividad impotente. Luego, con un chirrido de sus enormes neumáticos, adelantó la camioneta 6 metros, dejando libre la entrada. Imani lo vio irse. No le dio las gracias con sarcasmo, no sonrió victoriosa. Simplemente se dio la vuelta, volvió a entrar y cerró la puerta. El patrón estaba ahora clarísimo. Los molineros no la veían como una vecina, sino como una plaga que había que expulsar. Usaron su poder, tanto oficial como social, como arma. Pero cometieron un error fatal. Asumieron que estaban atacando. No tenían ni idea de que estaban desafiando a una fuerza tan superior a la suya, que resultaba ridículo. El matón de la placa acababa de ser notificado, y las consecuencias de sus actos comenzaban a acumularse, como los intereses de una deuda que pronto vencería. La frágil apariencia de civilidad, ya agrietada y descascarada, finalmente se hizo añicos en una soleada mañana de sábado. El enfrentamiento por el bloqueo de la entrada había sido un punto de inflexión. El fracaso de Mark Miller en intimidar a Imani solo había endurecido la determinación de su esposa. El prejuicio de Karen, antes camuflado en el lenguaje pasivo-agresivo de las normas de la Asociación de Propietarios e insultos velados, ahora se despojaba de su piel, revelando el racismo crudo y feo que se escondía debajo. Había terminado con la sutileza. Quería una guerra. El vientre de la casa era, como suele ocurrir en las disputas suburbanas, risiblemente trivial. Imani había contratado un servicio de mensajería para entregar varias obras de arte abstracto, enmarcadas de gran tamaño, que había comprado recientemente en una subasta de galería. La furgoneta de reparto, claramente identificada, se había detenido junto a la acera. 2 hombres uniformados descargaban con cuidado una gran lona envuelta en plástico de burbujas, cuando Karen Miller salió furiosa de su puerta principal. «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?», preguntó, dirigiéndose directamente al jardín de Imani, con las manos firmemente apoyadas en las caderas. Su voz era estridente, tan alta que hizo que los vecinos 2 casas más allá detuvieran sus tareas del fin de semana y la miraran. Los repartidores, ambos jóvenes latinos, la miraron confundidos. «Solo estamos haciendo una entrega, señora», dijo uno de ellos cortésmente. «¿Una entrega de qué?», espetó Karen, observando la gran lona con sospecha, como si pudiera contener contrabando. «No se puede bloquear la calle con un vehículo comercial. Esta es una zona residencial». La camioneta estaba estacionada legalmente, con las luces de emergencia encendidas, y no obstruía nada. Imani, quien había estado dirigiendo a los hombres desde la puerta abierta, salió al porche. Llevaba un sencillo y elegante vestido blanco de verano, un marcado contraste con la energía furiosa de Karen. «No te preocupes, Karen», dijo Imani, con voz tranquila y serena, un bálsamo calmante para el chillido áspero de Karen. «Solo quedan unos minutos. Solo están trayendo mi obra de arte». Karen se giró para mirarla, con el rostro desencajado en una máscara de indignación. «¿Obra de arte? ¿Así se llama esto?». Precisamente a esto me refería. Repartos comerciales, furgonetas extrañas, gente que no debería estar aquí deambulando por ahí. Su mirada se dirigió con desdén a los 2 repartidores, que ahora sujetaban torpemente el pesado cuerpo. «Son profesionales que hacen su trabajo», dijo Imani, con la voz perdiendo un poco de calidez, reemplazada por un tono frío y firme. «Y pertenecen aquí, ya que fueron invitados por mí, el dueño de la casa. Les agradecería que dejaran de acosarlos y regresaran a su propiedad». La orden directa fue como echar gasolina al fuego. La cara de Karen se sonrojó profundamente. «Mi propiedad. Todo este vecindario es asunto mío. Llevo 12 años viviendo aquí. He trabajado duro para construir una comunidad segura, limpia y respetable. Y entonces apareces tú». Dio un paso más cerca, señalando a Imi con un dedo tembloroso. «Tú, con tu coche ostentoso y tu misterioso prometido del gobierno, no sabemos quién eres.
No sabemos de dónde viene tu dinero. Por lo que sabemos, eres un traficante de drogas o una prostituta arrogante. Las palabras venenosas y absurdas flotaban en el aire prístino de la mañana. El repartidor abrió mucho los ojos. Al otro lado de la calle, el señor Henderson, que estaba podando sus rosales, se detuvo y se quedó mirando, con las tijeras congeladas a punto de cortar. La expresión de Anmani no cambió. Su rostro permaneció sereno e indescifrable. Pero una quietud peligrosa se apoderó de ella. Bajó los 2 escalones del porche, moviéndose con una gracia lenta y pausada hasta que llegó al césped, a pocos metros de Karen. «Estás armando un escándalo, Karen», dijo Imani, bajando la voz a un tono bajo y que, de alguna manera, resultaba más intimidante que un grito. «Te estás avergonzando. Estoy protegiendo mi inversión». Karen chilló, con la voz quebrada por la furia. «No quiero gente como tú aquí. Este es un buen barrio, un barrio familiar para familias blancas respetables. No queremos que gente como tú devalúe las propiedades y aumente la delincuencia. ¿Por qué no regresas al gueto del que saliste?» Ahí estaba. El veneno se había desatado. El racismo, ya sin velo, quedó al descubierto ante todo el callejón sin salida. Era crudo, feo e inequívoco. Imani se mantuvo firme. Era una estatua de dignidad ante un huracán de odio. No alzó la voz, no intercambió insultos. Simplemente miró a Karen con una mezcla de lástima y desprecio. «Eres una mujer triste y asustada, Karen», dijo Imani en voz baja. «Tu mundo es tan pequeño y tu corazón está tan lleno de odio. Casi siento lástima por ti». La lástima fue el insulto final. Karen, que se consideraba poderosa, la reina de sus dominios, no soportaba que esta mujer la azotara. Toda la frustración, los celos y la ira racista que la habían estado revolviendo durante la última semana estallaron. «Ni se te ocurra compadecerte de mí», gritó. Y entonces atacó. No fue un puñetazo calculado. Fue una bofetada salvaje, con la palma abierta, fruto de una furia descontrolada. El movimiento fue torpe, telegrafiado y absolutamente impactante en su ejecución. La quietud de la mañana del sábado fue interrumpida por el agudo y desagradable sonido de carne contra carne. Crack. El sonido fue un disparo en el tranquilo callejón sin salida. Resonó en las fachadas idénticas de las casas, una intrusión visceral y violenta en su mundo pacífico. La cabeza de Imani se ladeó por la fuerza del golpe. Su sombrero de paja se le cayó de la cabeza, rodando sobre el césped perfectamente cortado. Por un instante aterrador, todo quedó en silencio. Los pájaros dejaron de cantar. Los repartidores se quedaron paralizados. El señor Henderson dejó caer las tijeras lenta y deliberadamente. E Imani giró la cabeza para encarar a su atacante. Su mirada, que antes estaba serena, ahora era fría y dura como la obsidiana. En su impecable mejilla morena, la perfecta huella de los 5 dedos de la mano de Karen comenzó a florecer. Una marca roja y lívida contra su piel. Era la marca de un crimen de odio perpetrado bajo el brillante sol de la mañana. Karen permaneció de pie, jadeando, con la mano aún ligeramente levantada y el pecho agitado. La adrenalina corría por sus venas. Había esperado miedo, lágrimas, o una retirada presa del pánico. Había esperado ver a su víctima desmoronarse. No vio nada de eso. Imani no tropezó. No gritó. Simplemente se quedó allí, absorbiendo el ataque, con la mirada clavada en la de Karen, con una intensidad aterradora. «Mi marido es policía», balbuceó Karen. Las palabras, una afirmación desesperada y reflexiva del poder que creía poseer. «Él gobierna este pueblo. Deberías haberte quedado en el gueto, donde perteneces». Imani no dijo nada. No lo necesitaba. No solo habían cruzado la línea, la habían borrado. El acto de violencia física cometido en su propiedad frente a testigos lo había cambiado todo. Ya no era una simple disputa vecinal, era un delito federal. Karen observó la quietud silenciosa y poderosa de Imani y, por primera vez,
Un atisbo de miedo se apoderó de su ira. Acababa de agredir a una mujer que se negaba a ser víctima. Había golpeado una roca y su propia mano empezaba a latirle, temblando, pero intentando mantener su valentía. Karen giró sobre sus talones. «Tendrás noticias del abogado de mi marido». Soltó una última amenaza patética. Luego cruzó la calle, sin mirar atrás, y cerró de golpe la puerta de su casa. El sonido resonó con la bofetada, el broche final a su acto de guerra. Imani se quedó sola en su jardín. Los repartidores la miraron con una mezcla de sorpresa y preocupación en sus rostros. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Llamamos a la policía?», preguntó uno de ellos con voz temblorosa. Imani se agachó y recogió su sombrero caído. Se lo volvió a colocar en la cabeza, con movimientos tranquilos y mesurados. Se giró hacia los dos hombres. «No», dijo con voz perfectamente firme, aunque ahora resonaba con un acero frío y duro. «No llamen a la policía». Miró al cielo azul prístino. «Tengo a mi propia gente para eso». El anzuelo había mordido, la trampa había saltado, y Karen Miller, en su arrebato de ira racista, acababa de sellar no solo su propio destino, sino el de su esposo, su hogar y toda su vida. Había abofeteado a una reina, sin tener ni idea de que el rey la observaba. Imani vio cómo la puerta principal del molinero se cerraba de golpe. El sonido, un punto final y definitivo en la horrible sentencia de la mañana. Permaneció inmóvil un instante. El latido en su mejilla era un sordo y rítmico recordatorio de la violación. Los dos repartidores seguían paralizados, sosteniendo la pesada obra de arte, con los ojos abiertos, una mezcla de miedo e incredulidad. Esperaban una señal de qué hacer en una situación que se había desbordado con creces. Con una serenidad escalofriante que parecía casi antinatural, Imani se volvió hacia ellos. La furia que debería haber estado en su rostro había desaparecido, reemplazada por una calma glacial y concentrada. «Por favor, traigan eso adentro», dijo con una voz tan suave y fresca como la seda del vestido que llevaba el día de su llegada. «Colóquenlo contra la pared del fondo de la sala. Luego necesitaré sus nombres y datos de contacto. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes para que presten declaración como testigos». Los hombres, visiblemente aliviados por recibir una tarea clara y sencilla, asintieron rápidamente y se apresuraron a cumplir. Llevaron la pesada lona al interior de la casa. Sus pasos resonaron en la entrada, repentinamente silenciosa. Imani los siguió al interior, cerrando la pesada puerta de roble tras ella. El clic de la cerradura fue un sonido definitivo. La encerró en su santuario, y encerró a los molineros en un mundo de consecuencias que aún no podían imaginar. Una vez que los repartidores colocaron las obras de arte, les dieron la información con manos temblorosas y se marcharon con un silencioso «Dios la bendiga, señora». Imani estaba sola. No corrió hacia un espejo para inspeccionar los daños. No se desplomó en un sofá a llorar. No caminaba furiosa por las habitaciones. En cambio, caminaba con paso firme y pausado hacia su oficina en casa. La habitación era su centro de mando, un espacio de diseño minimalista con líneas limpias y tecnología de vanguardia perfectamente integrada en la decoración. Se sentó en la silla de cuero detrás de su gran escritorio de caoba. Su primer paso fue coger su smartphone. Activó la cámara frontal. La pantalla iluminó su rostro, mostrando la verdugoneta roja y punzante en su mejilla con gran detalle y alta definición. La huella de los 4 dedos y la palma de Karen era inconfundible. Tomó varias fotografías nítidas y bien iluminadas desde diferentes ángulos, con una expresión tan neutral y objetiva como la de un fotógrafo de escenas de crimen. No era una selfie de una víctima. Era la documentación de una prueba. Su segunda acción fue tocar un icono en su computadora. Una aplicación de video segura se cargó al instante. Con unos pocos clics, accedió a las grabaciones de su sistema de seguridad. Las cámaras, discretamente ocultas en los aleros del techo y entre el jardín, no eran equipos estándar.
Grababan en resolución 4K con un audio nítido. Localizó el archivo de los últimos 10 minutos. Observó todo el incidente en la pantalla. Una observadora silenciosa de su propia agresión. Vio a Karen irrumpir en su jardín. Escuchó cada palabra racista y venenosa captada con perfecta fidelidad por los micrófonos direccionales. Observó la bofetada, el horrible crujido del impacto y su propia cabeza ladeándose. Guardó una copia del archivo de video en una unidad de estado sólido con triple cifrado, etiquetándolo simplemente como Asalto a Miller 0915. Solo entonces, con la evidencia asegurada y catalogada, se permitió un momento. Se recostó en su silla, cerró los ojos y respiró hondo y purificador. Dejó que la rabia que había contenido con tanto cuidado la inundara, no como una inundación caótica, sino como una quemadura controlada. Era una furia fría, pura y justa. Era la ira de una mujer que había soportado 1000 pequeñas heridas de prejuicio en su vida, y ahora se enfrentaba a un flagrante acto de violencia física, alimentado por ese mismo odio. Tras exactamente 1 minuto de furia controlada, abrió los ojos. El fuego se apagó. Se convirtió en combustible. Tomó un segundo teléfono de su escritorio. Un dispositivo negro elegante y sin ningún detalle distintivo, sin marca. Era un teléfono satelital conectado a una red segura, invisible para el rastreo celular convencional. Presionó un solo botón de marcación rápida. El teléfono no sonó. La línea simplemente se conectó con un suave clic. Cade. Una voz profunda y resonante respondió. No hubo hola, ni preámbulos, solo el nombre. Julian. Soy yo, dijo Imani, sin que su voz delatara el trauma que acababa de sufrir. Imani, ¿estás bien? Estás usando la línea secundaria. La preocupación en su voz fue inmediata y palpable, atravesando su tono profesional. Estoy bien, Julian. Pero tenemos un problema, dijo. Háblame. Mi nueva vecina, Karen Miller, acaba de agredirme en el jardín delantero de mi casa. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Durante 5 segundos. El único sonido fue el leve siseo de la conexión satelital. Julian Kincaid, director del FBI del estado. Un hombre que lidiaba con terroristas, líderes de cárteles y asesinos en serie. Estaba asimilando el hecho de que alguien se hubiera atrevido a tocar a su prometida. Define agresión, dijo finalmente, con la voz peligrosamente baja, desprovista de toda calidez. Era la voz que usaba en las salas de interrogatorio, la voz que hacía confesar a criminales empedernidos. Me dio una bofetada fuerte, relató Imani como si leyera un informe de campo. Todo el incidente fue precedido por una diatriba racista. Todo está grabado en video. Tengo 2 testigos independientes. ¿Estás herido? ¿Necesitas un equipo médico? No, solo un moretón feo. Pero Julian, su esposo, es sargento de la policía local. Lo dejó muy claro. Se llama Mark Miller. Otra pausa. Esta es más corta, más amenazante. Sé quién es, dijo Julian. Su voz era como hielo. Está en la lista de vigilancia de asuntos internos de su departamento. Múltiples denuncias por uso excesivo de la fuerza, todas desestimadas. Eso explica el acoso de la semana pasada, murmuró Imani. Te ha estado acosando. La voz gélida de Julian empezó a quemar. Intimidación de baja intensidad. Usar su patrulla para vigilar la casa, bloquear mi entrada. Lo he documentado todo. Bien, dijo Julian. Eso establece un patrón. Esto no es solo una agresión, Imani. Es un crimen de odio y forma parte de una conspiración para privarte de tus derechos civiles bajo pretexto de la ley. Los tenemos. ¿Cuál es el protocolo, Julian?, preguntó Amy. El protocolo es que los quememos hasta los cimientos, dijo. La furia protectora descarnada finalmente rompió su control. Respiró hondo y volvió a entrar. Bien, escúchame bien. No llames a la policía local. Lo ocultarán y debemos documentar su inacción.
Los equipos tácticos y de vigilancia ya están preparados. Estoy activando el protocolo de seguridad nocturna. Tu casa ahora es zona de operaciones federales. ¿Es seguro quedarse en casa? Estoy completamente a salvo, confirmó Imani. Se ha encerrado en su casa de enfrente. Bien. Quédate dentro, no te involucres, no abras la puerta. Voy a cambiar de ruta. Estaré allí en 3 horas. Para cuando llegue, tendremos un perímetro físico y digital completo. Los controlaremos, Imani. Cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada secreto sucio. No tienen ni idea de lo que han hecho. Lo sé, dijo Imani en voz baja. Te amo, dijo. Las palabras, una promesa feroz y protectora. Yo también te amo, respondió ella. Colgó la llamada. Se había desatado la tormenta. La llamada, que duró menos de 3 minutos, había activado una respuesta de las más altas autoridades federales. Karen Miller, en su ignorante furia, creyó haber ganado una escaramuza vecinal. No tenía ni idea de que acababa de declarar la guerra al gobierno de Estados Unidos. Imani se recostó en su silla. Una lágrima fría de ira y alivio finalmente se abrió paso por su mejilla sana. La espera había comenzado. Al otro lado de la calle, en el santuario beige y gris de la casa de los Miller, se respiraba una atmósfera de triunfante emoción y adrenalina. Karen Miller paseaba por su sala, con el rostro aún enrojecido por la confrontación, contándole la historia por tercera vez a su esposo, Mark. Cada relato se volvía más heroico, sus propias acciones más justificadas y las supuestas provocaciones de Imani más atroces. Y entonces tuvo el descaro de decir que sentía lástima por mí, espetó Karen, apretando los puños. ¿Puedes creerlo? Que sintiera lástima por mí. Así que le di una bofetada. Le di justo en su cara de suficiencia y arrogancia. Deberías haber visto su cara. Mark se quedó paralizada. No sabía qué hacer. Mark Miller, que había estado escuchando desde su sillón favorito con una mezcla de aprensión y orgullo, dio un largo trago a su cerveza. Una parte de él, la parte que aún era policía con instinto de supervivencia, sabía que esto era malo. Golpear a otra persona era agresión, lesiones, un delito. Pero esa parte de él quedó ahogada por la satisfacción más profunda de ver a su esposa imponer los límites tribales que tanto apreciaba. La mujer negra había sido puesta en su lugar. Su esposa había hecho lo que él, con su placa, solo había podido hacer mediante acosos menores. Había recurrido a la violencia. Bien por ti, cariño, dijo, dejando la cerveza. Se lo merecía. Esta gente solo entiende una cosa. Hay que demostrarles quién manda. Exactamente, dijo Karen, radiante. Se sentía poderosa, reconocida. Había defendido su barrio, sus valores. ¿Y saben qué es lo mejor? No hizo nada. Simplemente se quedó allí parada. Luego tomó a esos 2 Speaks que la acompañaban y se metió a toda prisa en su casa. Sabe que no debe llamar a la policía, dijo Mark con una sonrisa segura. Ella sabe quién manda aquí. ¿A quién va a Mar? ¿A mí? Yo mismo haré el informe. Lo siento, señora. Parece un simple malentendido entre vecinos. No hay nada que podamos hacer. Perderé el papeleo antes de que se seque la tinta. Se rió entre dientes de su propia corrupción casual. Era un camino trillado para él. Se sentaron en un cómodo silencio un rato, disfrutando del brillo de su aparente victoria. El sol de la tarde entraba a raudales por el ventanal, iluminando las moes de polvo que danzaban en el aire. Era una tarde suburbana, perfecta y tranquila. Aún más perfecta gracias a la exitosa repulsión de un intruso indeseado. Con el paso de las horas, su confianza crecía. Observaban la casa de Demani desde la ventana. No había visitas, ni coches de policía estacionados en la calle sin salida. El silencio del otro lado de la calle les parecía una prueba irrefutable del miedo y la sumisión de Imani. ¿Ves?, dijo Karen alrededor de las 5 p.m.,
mientras preparaba la cena. Nada. Está aterrorizada. Sabe que no puede ganar. Ganamos, Mark. Le demostramos que Oak Haven no es para ella. Claro que sí, dijo Mark sacando otra cerveza de la nevera. Quizás ahora capte el mensaje. Que vuelva a poner la casa a la venta y regrese al lugar de donde vino. Su arrogancia era una fortaleza construida sobre una base de prejuicios y una vida de privilegios inmerecidos. Nunca habían enfrentado consecuencias reales por sus actos. Las pequeñas infracciones de Mark en el trabajo siempre eran suavizadas por su representante sindical o su capitán, quienes compartían sus ideas anticuadas. Las agresiones sociales de Karen siempre iban dirigidas a personas que consideraba inferiores. Personas sin los recursos ni la voluntad de defenderse. Operaban en una burbuja donde su poder era absoluto y su juicio, ley. La idea de que Imani pudiera ser algo más que una víctima asustada y aislada les resultaba incomprensible. Cenaban en la mesa del comedor, desde donde se veía claramente la puerta de Imani. Hablaban en voz alta y alegre, con la esperanza de que ella los oyera, un pequeño acto de dominio psicológico. Planeaban su siguiente paso. Mañana, dijo Karen, removiendo el vino en su copa. Deberías investigar a su prometido, el del gobierno. A ver qué encuentras. Seguro que tiene antecedentes. Seguro que ambos son criminales. Ya lo tengo planeado, dijo Mark masticando un bocado de filete. Usaré la terminal de la comisaría el lunes. Haz una investigación exhaustiva de antecedentes. A ver qué esqueletos salen del armario. Quizás podamos conseguir una orden judicial. Destruir el lugar. Ay, Mark, eso sería maravilloso. Karen aplaudió como un niño al que le prometen un regalo. Menuda rabieta. ¿Te imaginas su cara? Se rieron juntos. Un sonido cruel y feo que fue absorbido por las paredes aislantes de su casa. Estaban tan ocupados felicitándose por su victoria, que no se percataron de la pequeña camioneta sin distintivos que había aparcado a 3 manzanas de distancia, con el techo repleto de un sofisticado conjunto de antenas de microondas. No se percataron del sutil cambio en el ruido de fondo digital de su casa, cuando su red Wi-Fi se vio comprometida silenciosamente. Y no se percataron en absoluto del dron casi invisible, no más grande que una libélula, que había despegado de la furgoneta, y ahora flotaba silenciosamente a 12 metros sobre su tejado. Su cámara térmica de alta resolución registraba las señales de calor de cada persona dentro de la casa. Los Miller creían estar a salvo en su castillo, celebrando un asedio exitoso. De hecho, eran prisioneros en una jaula de cristal, actuando para un público que no podían ver. Su alarde, sus conspiraciones, cada palabra suya era capturada, analizada y registrada como prueba. Su victoria era una ilusión, y su arrogancia era la soga que alegremente ataban a sus propios cuellos. La justicia no dormía. Simplemente estaba cobrando fuerza. Y el silencio del otro lado de la calle no era el silencio del miedo, sino el silencio sereno y paciente de un depredador, esperando el momento perfecto para atacar. Dentro de su tranquila casa, Imani estaba sentada en un cómodo sofá color crema, con una tableta en el regazo. La gran pantalla en la pared de su sala, que solía mostrar una colección rotativa de arte digital, ahora mostraba una vista dividida en 4 de la casa de los Miller. Las imágenes eran nítidas, transmitidas directamente desde los recursos que el equipo del director Julian Kincaid había desplegado a una velocidad aterradora. Una cámara ubicada desde el dron ofrecía una vista térmica a gran altitud. 2 señales de calor, una masculina y otra femenina, se movían por la planta baja. Una segunda cámara. Una lente estenopeica colocada expertamente por un equipo de entrada encubierta en una pajarera de una propiedad vecina ofreció una imagen nítida del patio trasero y la ventana de la cocina del molinero. La tercera y la cuarta transmisión no eran de vídeo, sino líneas de datos en cascada, una captura en tiempo real de todo el tráfico inalámbrico que emanaba de la casa del molinero. El rostro de Julian apareció en una pequeña ventana en la esquina de la pantalla, realizando una videollamada desde la camioneta de comando. Su expresión era sombría,
una máscara de furia fría. Llevaba la camisa arremangada y llevaba unos auriculares alrededor del cuello. Parecía menos un burócrata y más un comandante de campo dirigiendo una batalla. La imagen térmica muestra que están en el comedor, dijo Julian, con un gruñido bajo en su oído. La grabación es en directo. El micrófono parabólico del patio trasero recibe una señal nítida a través del cristal de la ventana. Escuchemos qué trama la feliz pareja. Un analista en la furgoneta conectó el audio. Las voces de Karen y Mark Miller llenaron la sala de Amani. Sus palabras sin filtro y desagradables. Hagan una verificación de antecedentes exhaustiva, presumió la voz de Mark. A ver qué esqueletos salen del armario. Quizás podamos conseguir una orden judicial. A reventar el lugar. Oh, Mark, eso sería maravilloso, respondió la voz de Karen con un chirrido. Una verdadera incursión. ¿Te imaginas su cara? Imani escuchaba, su rostro impasible. Sintió una extraña sensación de distanciamiento, como si estuviera viendo un documental sobre la naturaleza sobre dos depredadores particularmente estúpidos y feroces, que caen en la trampa de un cazador. Están admitiendo conspiración para cometer registros e incautaciones ilegales y abuso de bases de datos policiales, declaró Julian rotundamente. Añádelo a la lista. Cada palabra que dicen es un clavo más en su ataúd. ¿De verdad creen que han ganado?, dijo Imani con un dejo de incredulidad en la voz. Su arrogancia no tiene límites. Es el escudo de la mediocridad. Imani, dijo Julián con la mirada fija. Nunca han sido realmente desafiados. Solo han acosado a personas que sabían que no podían defenderse. No pueden concebir una realidad donde sus acciones tengan consecuencias reales. Pero están a punto de recibir una lección muy abrupta. Hizo una pausa. ¿Cómo tienes la cara? Me duele. Ella lo admitió en voz baja. Pero la hinchazón está bajando. El equipo médico que enviaron por la parte de atrás fue muy discreto. Son los mejores, dijo Julian. Apartó la mirada de la cámara un momento, hablando con alguien en la camioneta. Sato, ¿ya han violado sus finanzas? Se volvió hacia Imani. No solo estamos analizando la agresión. Hombres como Mark Miller, policías que abusan de su poder. Nunca es solo una cosa. Es un patrón. Es una podredumbre profunda. Apareció una nueva ventana en la pantalla de Imani mostrando hojas de cálculo y extractos bancarios. «Estamos dentro», dijo Julian con una sombría satisfacción en su tono. «Parece que el agente Miller tiene algunos depósitos sin declarar. Pequeñas cantidades, unos cientos aquí y allá, depositadas al día siguiente de su turno, consistentes en robar dinero en controles de tráfico o extorsionar a delincuentes menores. Y la señora Miller tiene una serie de pagos muy interesantes a un investigador privado. Parece que le gusta desenterrar trapos sucios de cualquiera del vecindario que no le caiga bien». «Esto es más de lo que imaginaba», dijo Imani, sintiendo un escalofrío a pesar de la calidez de su hogar. No era solo racismo, era una corrupción espiritual profunda y profunda. «El odio nunca es una emoción aislada», dijo Julian. «Es síntoma de una enfermedad mayor, avaricia, inseguridad, una necesidad desesperada de control. Todo está ahí». La miró con ojos más suaves. «Lamento que hayas tenido que ser el blanco de esto. Mi amor, cuando te ayudé a conseguir esta casa, revisé el vecindario, se suponía que era seguro». «Tranquilo. No es tu culpa, Julian», dijo con firmeza. «No se puede predecir este tipo de veneno, pero se puede eliminar, y eso es lo que estamos haciendo». Volvió a mirar la pantalla donde las señales térmicas de los Miller se habían instalado en su sala, frente a la luz azul parpadeante de un televisor. Parecían tan normales, tan mundanas. Dos personas en una casa viendo la televisión un sábado por la noche, pero los ojos invisibles de la justicia los observaban, desvelando sus secretos capa por capa. La casa ya no era solo una casa, era un terrario, y las dos criaturas que estaban dentro no tenían ni idea de que las estaban estudiando,
documentando cada uno de sus movimientos mientras la red del poder federal se cerraba silenciosamente a su alrededor. El sistema que Imani vigilaba fue un regalo de inauguración de Julian. No solo cámaras, sino un sistema de contravigilancia y recopilación de pruebas totalmente integrado, camuflado en un paquete de smartome. Era un testimonio de su naturaleza protectora y un arma que los Miller, sin saberlo, habían armado contra sí mismos. Su cómodo hogar se había convertido en su tumba. El lunes por la mañana, siguiendo el consejo estratégico de Julian, Imani se dirigió a la comisaría número 12, la estación donde trabajaba el sargento Mark Miller. El propósito de la visita era doble. Primero, presentar una denuncia oficial y levantar acta de la agresión. Y segundo, documentar el inevitable fracaso institucional del departamento local para controlar a su propia policía. Era un paso necesario en el juego de ajedrez legal. Una jugada diseñada para dar jaque mate al rey, demostrando primero que todos sus peones eran corruptos. El recinto era un sombrío edificio de ladrillo de los años 70, que olía a café rancio, limpiador industrial y desesperación silenciosa. Era un lugar donde la esperanza se extinguía bajo las parpadeantes luces fluorescentes. Imani, vestida con un elegante y conservador traje pantalón azul marino, con el pelo recogido en un moño pronunciado, cruzó la puerta con la misma aplomo inquebrantable que mostraba en todos los demás aspectos de su vida. El moretón en su mejilla aún era visible, aunque lo había disimulado hábilmente con corrector. Ya no era un rojo intenso y furioso, sino un morado amarillento y hosco que delataba un profundo impacto. Se acercó al mostrador de recepción, donde un sargento de aspecto aburrido revisaba su teléfono. Levantó la vista, con una expresión que pasó del aburrimiento a una mezcla de sorpresa y sospecha, al observar su costoso traje y el color de su piel. En esta zona de la ciudad, las mujeres que se parecían a Imani solían ser abogadas con altos honorarios, no civiles que presentaban denuncias. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con tono inexpresivo. Sí, respondió Imani con voz tranquila y profesional. Necesito presentar una denuncia formal por agresión contra una civil. También quisiera presentar una denuncia por acoso contra uno de sus oficiales, el sargento Mark Miller. El sargento de guardia arqueó las cejas. Colgó el teléfono y mencionó el nombre de un oficial en particular, especialmente el de un sargento, lo que cambió toda la dinámica. Tía, Miller, ¿quiere presentar una queja contra el sargento Miller?, preguntó, con la voz ahora cargada de incredulidad y un dejo de hostilidad. Correcto, dijo Imani. La miró fijamente un buen rato, luego suspiró y cogió el teléfono de su escritorio. «Capitán Davis», gruñó al receptor. «¿Hay una mujer aquí? ¿Quiere fichar a Miller?» Escuchó un momento. «Sí, vale». Colgó y miró a Imani. «El capitán quiere verte. Tercera puerta a la izquierda». Imani siguió sus indicaciones por un pasillo lúgubre hasta una oficina con el nombre del capitán Frank Davis, grabado en el cristal esmerilado. Llamó una vez. «¡Pase!», gritó una voz ronca. La oficina era pequeña y desordenada, dominada por un gran escritorio metálico y una pared cubierta de placas y fotografías amarillentas de Davis, estrechando la mano de políticos locales. El capitán Davis era un hombre de unos 50 años, con el rostro marcado por las venas del whisky y una barriga que le tensaba los botones de la camisa del uniforme. Parecía alguien que hubiera estado sentado detrás de ese mismo escritorio durante 20 años. Su idealismo se erosionaba cada día, reemplazado por un tribalismo cínico y cansado. Su tribu eran sus oficiales, y su principal labor, según él, era protegerlos del mundo exterior. «Toma asiento», dijo, señalando una silla de madera desvencijada sin levantar la vista del informe que estaba leyendo. Imani se sentó. Esperó en silencio. Finalmente Davis dejó el informe y la miró, con la mirada fija en el moretón de su mejilla. Así que dijo, reclinándose en su silla chirriante. «El sargento de guardia dice que tiene un problema con uno de mis hombres, sargento Miller». «Sí, lo tengo.
dijo a Manny. El sábado por la mañana, su esposa, Karen Miller, me agredió físicamente en mi propiedad. El sargento Miller también ha estado involucrado en una campaña de acoso contra mí durante la última semana. Davis tomó un bolígrafo y lo golpeó contra su escritorio. ¿Agredirte? ¡Qué palabra tan fuerte! ¿Qué ocurrió exactamente? Y Manny relató los hechos del sábado por la mañana con calma y objetividad. Describió la diatriba racista de Karen, la bofetada sin provocación y la presencia de los dos repartidores que presenciaron todo el incidente. Luego detalló las acciones previas de Mark Miller, la atención pública, la violación del contenedor de basura y el bloqueo de su entrada. Presentó los hechos sin emoción ni adornos. Davis escuchó con expresión indescifrable. Cuando terminó, dejó de golpear el bolígrafo. «De acuerdo. ¿Y qué hiciste para provocar a la señora Miller?», preguntó. La pregunta era una táctica clásica de culpabilización, y Manny ni se inmutó. Le pedí que dejara de acosar a los repartidores que estaban en mi casa y me quedé en mi propio jardín. «Bien», dijo Davis. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una hoja de papel. La deslizó hacia ella. Era un informe preliminar del incidente. La denunciante figuraba como Karen Miller. La narración, escrita con la letra gruesa de Mark Miller, contaba una historia muy diferente. Afirmaba que una mujer no identificada, Imani, se había vuelto agresiva verbalmente y amenazante con la señora Miller, lo que la hizo sentir insegura y se retiró a su casa. No mencionaba ninguna bofetada ni ningún discurso racista. Era una invención total, presentada preventivamente para envenenar el pozo. «Mira, este es mi problema», dijo Davis, tocando el informe. «Ya tengo una declaración de esa mañana y cuenta una historia diferente. Dice que usted fue el agresor». «Ese informe es mentira, capitán», dijo Amy, con la voz gélida. Y lo presentó el esposo de la mujer que me agredió. «Es un claro conflicto de intereses». «Lo que es», dijo Davis, con la voz endurecida, «es la palabra de un sargento condecorado de mi cuerpo contra la suya». Dejó la palabra en el aire, esperando con un prejuicio tácito. «¿Tiene alguna prueba de esta supuesta agresión?» «Tengo 2 testigos y una grabación de video de todo el incidente», declaró Imani. Davis se entrecerró los ojos ligeramente al mencionar un video. «Un video de su teléfono, del sistema de seguridad de mi casa», corrigió Imani. «Bueno», dijo Davis, reclinándose de nuevo y uniendo los dedos sobre el estómago. «Puedes presentar ese video como prueba. Lo revisaremos, pero, francamente, esto parece un caso clásico de él dijo, ella dijo. Una simple pelea vecinal que se salió de control. Mi consejo es que vayas a casa e intentes llevarte bien con tus vecinos. Presentar una denuncia como esta contra la esposa de un oficial solo te complicará las cosas a largo plazo». Fue una amenaza lanzada con el aire paternalista de un hombre que ofrece consejos amistosos. Imani se puso de pie. El jaque mate estaba completo. Le había dado al departamento la oportunidad de actuar y habían elegido oficialmente a un capitán para obstruir la justicia y proteger a los suyos. «Gracias por su tiempo, capitán», dijo con voz desprovista de emoción. «Ha dejado perfectamente clara la postura del departamento». Se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando al capitán Davis sentado tras su escritorio, seguro de haber acallado con éxito otra queja inoportuna. No tenía ni idea de que toda su conversación con Imani, cada palabra de su consejo desdeñoso y amenazante, había sido grabada con precisión por un microtransmisor camuflado en un bolígrafo en su mano. Pensó que estaba enterrando una queja. En realidad, solo estaba cavando un hoyo más profundo para su propia carrera y para toda su comisaría. Los Miller, abucheados por la garantía del capitán Davis de que la queja de Imani se había gestionado eficazmente, se sintieron invencibles. El sistema en el que confiaban había funcionado exactamente como estaba previsto. Los había protegido. Para celebrar su triunfo y consolidar aún más su posición como fuerza dominante,
En el callejón sin salida, decidieron organizar una barbacoa improvisada en el patio esa noche. Fue una fiesta de la victoria, una reunión de sus leales súbditos para celebrar el éxito de su apoyo al forastero. La lista de invitados era una selección selecta de sus amigos y vecinos más cercanos, personas que compartían su visión del mundo y sus prejuicios. Estaba Dave, otro policía de la comisaría de Mark, quien se reía a carcajadas con sus chistes racistas, y sus respectivas esposas, quienes formaban el círculo de chismosos suburbanos de Karen. Se reunían en el patio meticulosamente cuidado del molinero, un espacio con adoquines, una costosa parrilla Weber y muebles de exterior perfectamente dispuestos. El aire olía a carne asada, cerveza barata y resentimiento latente. Ignoraban por completo que su celebración privada era, en realidad, una actuación en vivo para un público federal. Un micrófono parabólico de alta potencia, discretamente enclavado entre el denso follaje de un gran roble en el jardín contiguo, apuntaba directamente a su patio. Cada alarde, cada insulto, cada rumor conspirativo se transmitía directamente a la unidad de mando del FBI, donde los analistas grababan y transcribían la conversación en tiempo real. «Te digo que deberías haber visto su cara cuando Davis le mostró mi informe», decía Mark con la mirada fija junto a la parrilla, una espátula en una mano y una cerveza en la otra. Estaba exagerando la historia de la visita de Emani a la comisaría. Entró como si fuera la reina de Inglaterra y salió con cara de haber recibido otra bofetada. Su amigo Dave se partió de risa. «Así es Frank Davis. Sabe cómo cuidar de sus hombres. Enterró esa queja tan hondo que no la encontrarán ni con una pala». «Claro que sí», dijo Mark, volteando una fila de hamburguesas con un gesto elegante. Ella sacó a relucir una tontería sobre un video. Davis le dijo que se fuera a casa y fuera una buena vecina. Básicamente, le dijo que se callara y que conociera su lugar. Mientras tanto, Karen dominaba su propio terreno al otro lado del patio, bebiendo una copa de chardonnay y aceptando los elogios de las otras esposas. «Eres tan valiente, Karen», dijo una de ellas. «Una mujer llamada Linda, sin aliento, me habría asustado, pero simplemente te acercaste y te encargaste del asunto». Bueno, alguien tenía que hacerlo. Dijo Karen, afligida por el elogio, bajó la voz a un susurro conspirador. La verdad es que estaba temblando, pero cuando me miró con esa actitud arrogante y de superioridad, simplemente estallé. Y no me arrepiento. Lo vuelvo a hacer. A la gente así hay que recordarle que este mundo es nuestro, no el suyo. Lo construimos nosotros. Es nuestro. Dijo Mark que van a hacer con ella. Preguntó otra esposa. Va a investigar a fondo sus antecedentes y los de su misterioso prometido. Karen confesó con alegría. ¿Cree que son corruptos? ¿Dinero de drogas? Probablemente. En cuanto encuentre algo, puede conseguir una orden judicial. Los echaremos de la ciudad. Ya verás. Para Navidad, esa casa volverá a estar a la venta. La conversación continuó así durante más de una hora. Un pozo negro de racismo, chismes y conspiraciones criminales. Se burlaron de la apariencia de Amani, especularon sobre su vida sexual y expusieron sus planes para el futuro acoso. Todo ello mientras reían y bebían bajo el sol poniente. Se sentían seguros, abrigados en la cámara de resonancia de su propio odio, completamente ajenos a que sus palabras estaban siendo grabadas, sus planes documentados y sus destinos sellados. En la furgoneta de mando, Julian Kincaid escuchaba, con el rostro impasible de rabia contenida. Había desmantelado familias del crimen organizado que hablaban con más honor que estas personas. «Lo tenemos todo», dijo el analista de audio, quitándose los auriculares. «Conspiración para presentar una denuncia policial falsa. Conspiración para realizar un registro ilegal. Múltiples admisiones de la agresión inicial y una docena de posibles agravantes por delitos de odio. Es una mina de oro». El director Julian observó la señal de video del dron, que mostraba la pequeña y alegre reunión en el patio. Parecían tan inofensivos, tan típicamente estadounidenses. Pero el audio contaba una historia diferente. Era la historia de una profunda podredumbre purulenta.
No solo celebran un asalto, dijo Julian al equipo reunido en la camioneta. Celebran una visión del mundo. Celebran la idea de que las reglas no les aplican y que tienen derecho a aterrorizar a cualquiera que no se parezca a ellos. Mañana por la mañana les daremos una lección de civismo. Miró al líder del equipo táctico. ¿Está finalizado el plan de extracción de activos? El líder del equipo, un hombre de rostro adusto y mandíbula como una trampa de acero. 06 horas. Entrada dinámica completa. Entraremos y saldremos antes de que los vecinos se tomen el café. Bien, dijo Julián. Que disfruten de su fiesta. Que tengan una última noche sintiéndose poderosos. Volvió a los monitores, con la mirada fría y dura. Es la última que tendrán en mucho tiempo. La última cena de los condenados estaba a punto de terminar. Los invitados se marchaban. La parrilla se enfriaba. Y los molineros se preparaban para dormir. El sueño profundo y tranquilo propio de los verdaderamente ignorantes. No tenían ni idea de que a solo unos kilómetros de distancia, un equipo de agentes federales altamente entrenados se preparaba para rendir cuentas. La noche se cernía sobre Oak Haven Estates, envolviendo la tranquila calle sin salida en un manto de oscuridad y silencio. Para los Miller era una noche como cualquier otra. Lavaron los platos, vieron un poco de televisión sin sentido, y a las 10:30 p.m. ya estaban en la cama, sin la culpa ni el miedo. Su mundo era pequeño, seguro y, en sus mentes, estaba perfectamente bajo su control. Dormían el sueño profundo y sin sueños de los santurrones, ajenos a la tormenta que se avecinaba en el horizonte al otro lado de la calle. Las luces de la casa de Imani Vance también estaban apagadas, pero ella no dormía. Estaba sentada en un cómodo sillón en su dormitorio del piso de arriba, con una taza de té de manzanilla humeando suavemente sobre la mesa a su lado. Llevaba una sencilla bata de seda y el cabello recogido hacia atrás. La ventana ofrecía una vista perfecta y despejada de la casa del molinero, una silueta oscura contra el cielo estrellado. Estaba tranquila. La furia de los últimos días se había calmado, reemplazada por una profunda, casi serena, sensación de inevitabilidad. Era una mujer que esperaba un amanecer que sabía que lo cambiaría todo. Su teléfono satelital seguro vibró suavemente. Lo contestó. «Julian», respondió. «Solo quería oír tu voz», dijo. Su voz era tranquila, íntima. Un marcado contraste con el tono profesional y seco del comandante que había sido todo el día. Los equipos están en posición. Todos los activos están en verde. Listo para el 600. Lo sé, dijo ella. Puedo sentir la calma antes de la tormenta. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó con un familiar tono de preocupación en su voz. Debe ser difícil verlos esperar. Difícil no lo describe, admitió, bajando la voz a un susurro. Cada vez que cierro los ojos, siento esa bofetada. Escucho sus palabras. Una parte de mí quiere ir allí, y su voz se apagó. Lo sé, dijo en voz baja. Pero tu método es mejor. Tu fuerza, tu disciplina. Ese es el verdadero poder. Imi, usaron la fuerza bruta porque es lo único que tienen. Estás usando todo el peso de la ley. No solo estás ganando una pelea, estás desmantelando su mundo entero, pieza por pieza, sin siquiera alzar la voz. Esa es una victoria que perdura. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Siempre sabes qué decir. Preferiría estar contigo, dijo él, tomándote de la mano. Pronto estarás, dijo ella. Primero los negocios, luego nosotros. Se quedaron al teléfono unos minutos más, hablando de cosas sencillas. Sus planes de boda, las vacaciones que querían tomarse, el color que ella pensaba pintar para el comedor. Era un ancla de normalidad en un mar de anormalidad. Un recordatorio de la vida que luchaban por proteger. Cuando colgaron, Imani se levantó y caminó hacia la ventana. Miró las casas silenciosas.
el barrio dormido. Pensó en todas las demás personas de los demás barrios que se habían enfrentado a sus propias versiones de los Miller, pero que no tenían línea directa con el director del FBI. Pensó en las quejas enterradas en archivadores, las injusticias ignoradas, las voces silenciadas. Esto también era para ellos. Esto era para cada persona a la que se le había dicho que conociera su lugar. A pocos kilómetros de distancia, en un anodino polígono industrial, se estaban llevando a cabo los preparativos finales, dentro de un gran almacén sin identificación que servía de base táctica del FBI. La atmósfera era de una intensidad silenciosa y concentrada. 2 furgonetas tácticas blindadas negras, conocidas como carros de guerra, se encontraban con sus motores rugiendo suavemente. Un equipo de 12 agentes del equipo SWAT del FBI, ataviados con chalecos antibalas negros mate, cascos y gafas de visión nocturna, realizaba las últimas revisiones de equipo. No se oía ningún ruido ni bravuconería. Solo el suave clic de los cargadores al colocarse, el crujido de las correas de nylon al ajustarse, y el silencioso zumbido de sofisticados equipos de comunicaciones. El líder del equipo, un hombre conocido solo como Hawk, reunió a sus hombres. «Muy bien, escuchen», dijo con voz grave y áspera. «Los objetivos son Mark y Karen Miller. Mark es un sargento de la policía local que se supone que está armado. Karen es la principal agresora. Ambos son considerados hostiles. Nuestro objetivo es la sorpresa total y una fuerza abrumadora. Abrimos la brecha, aseguramos. Controlamos. Nada de vaqueros. Hacemos esto al pie de la letra, limpio y rápido». ¿Alguna pregunta? No hubo ninguna. Habían estudiado los planos de la casa Miller durante horas. Conocían la distribución mejor que los molineros. Tenían imágenes térmicas del dormitorio donde dormían los objetivos. Sabían qué tablas del suelo crujían. A las 5:45 subieron a las furgonetas. Las pesadas puertas se cerraron con un golpe seco y definitivo. El convoy salió del polígono industrial. 2 furgonetas blindadas y 3 coches de persecución avanzaban como fantasmas en la oscuridad del amanecer. Recorrieron las calles suburbanas, aletargadas y sin luces. Sus conductores usaban la visión nocturna para guiarse. Al tomar la última calle que conducía al callejón sin salida de Oak Haven, el mundo contuvo la respiración. El cielo apenas comenzaba a teñirse con los primeros indicios de luto. El aire era fresco y quieto. Era el momento perfecto de paz antes de que estallara el caos controlado. En su ventana, Emani observó cómo las oscuras siluetas de las furgonetas se deslizaban silenciosamente a ambos extremos de la calle, cortando cualquier vía de escape. Vio desembarcar figuras oscuras, moviéndose con fluidez. Gracia depredadora por los jardines bien cuidados. La quietud de la mañana estaba a punto de romperse irrevocablemente. El martillo del poder federal se alzó, a punto de caer. El reloj digital en la mesita de noche del molinero pasó de las 5:59 a las 6:20 m. En la silenciosa penumbra del dormitorio principal, antes del amanecer, el cambio fue imperceptible. Mark y Karen Miller seguían durmiendo, envueltos en la dichosa ignorancia que había definido sus vidas. En ese preciso instante, el mundo tal como lo conocían dejó de existir. El primer sonido no fue un golpe, sino una explosión. Una carga de detonación controlada colocada en la cerradura de la puerta principal hizo estallar el mecanismo hacia adentro con un ensordecedor crujido que fue más una conmoción física que un ruido. La pesada puerta de roble, símbolo de su seguridad suburbana, se abrió de golpe, impactando contra la pared interior y astillándose el marco. Simultáneamente, el gran ventanal de su sala se desintegró en 1.000.000 de fragmentos brillantes, cuando una granada aturdidora atravesó el aire y detonó en el interior. La explosión resultante de luz y sonido fue cegadora, ensordecedora y completamente desorientadora, diseñada para incapacitar a cualquiera dentro de su radio. Agentes federales. Orden judicial. Los gritos eran un rugido sincronizado y aterrador proveniente de una docena de gargantas diferentes.
amplificado e inhumano. Mark Miller se sobresaltó y cayó en un estado de puro terror primario. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Su primer pensamiento, el reflejo condicionado de quien veía amenazas por todas partes, fue que estaban siendo invadidos. Robados. Se levantó de la cama, buscando a tientas en la oscuridad la pistola de 9 milímetros que guardaba en el cajón de su mesita de noche. Nunca la encontró. Antes de que sus dedos pudieran siquiera tocar el frío acero de la pistola, la puerta de su dormitorio se abrió de golpe, arrancada de sus bisagras por un ariete. La puerta se llenó de una silueta aterradora, una figura enorme con equipo táctico completo, casco y gafas de visión nocturna que brillaban con un verde depredador inquietante. Una brillante linterna táctica acoplada al rifle del agente aplastó a Mark contra la pared, cegándolo. «¡Muéstrame las manos ahora!», gritó el agente. Mark se quedó paralizado, con las manos a medio levantar, incapaz de procesar la velocidad y la violencia de la intrusión. Esto no fue un robo. Esto fue algo más. Esto fue militar. Al otro lado de la cama, Karen gritaba, un grito agudo e histérico de puro pánico. Se subió las sábanas hasta la barbilla, encogiéndose contra la cabecera, mientras 2 agentes más inundaban la habitación, apuntándola con sus armas. «Al suelo, boca abajo», le ordenó un agente a Mark. Una bota pesada le dio un puntapié en la parte posterior de las rodillas y se desplomó sobre la alfombra en segundos. Tenía las manos apretadas tras la espalda y el frío y apretado mordisco de las esposas de plástico se le clavaba en las muñecas. «¿Qué es esto? ¿Quién eres?», farfulló, con la cara pegada al suelo. El olor de su propio miedo le llenaba la nariz. «FBI», le gruñó el agente al oído. «Tienes derecho a guardar silencio. Te sugiero que lo uses». Abajo, la casa era un torbellino de caos controlado. El equipo de 12 hombres se movía con la fluidez y brutal eficiencia de una máquina bien engrasada. Recorrieron la casa a toda velocidad, despejando habitaciones y gritando, «¡Despejen!». Abrieron puertas de una patada, revisaron armarios. Toda la casa, el castillo del molinero, fue asegurada y puesta bajo control federal en menos de 90 segundos. Afuera, el callejón sin salida había estallado. Se encendieron luces en todas las casas. Vecinos soñolientos y confundidos miraban a través de sus persianas, pálidos de asombro. Vieron las camionetas blindadas, los hombres de negro fuertemente armados, la fachada destrozada de la casa Miller. Parecía una escena de una película de guerra en su tranquila y pacífica calle. Vieron a Mark y Karen, vestidos solo con sus pijamas, él en calzoncillos y camiseta, ella con un camisón de seda, siendo arrastrados sin contemplaciones hacia la puerta principal. Karen seguía gritando, sus gritos eran incoherentes. «Mi esposo es policía, no puede hacer esto, tenemos derechos». «Le están leyendo sus derechos, señora», dijo un agente con calma. Su voz contrastaba marcadamente con la histeria de ella mientras la guiaba hacia un coche sin distintivos que la esperaba. «Por favor, suban al vehículo». Mark guardó silencio, con el rostro desfigurado por la incredulidad y el horror creciente. El matón presumido y confiado de la semana anterior había desaparecido, reemplazado por un hombre aterrorizado y confundido en ropa interior. Mientras lo empujaban hacia un coche, vio fugazmente las caras de sus vecinos por las ventanas, mirándolo con ojos desorbitados y asombrados. La humillación fue un golpe físico, más impactante que cualquier puñetazo. Entonces su mirada se desvió hacia el otro lado de la calle. En la ventana de la casa de enfrente, solo había una luz encendida. Una figura permanecía allí, parcialmente oculta por las sombras, observando la escena. Era Amani Vance. Sostenía una taza de café, con una expresión de una calma perfecta y aterradora. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo a través del campo de batalla de sus impecables jardines. Y en ese instante, Mark Miller comprendió la violencia incomprensible, la fuerza abrumadora, la precisión militar. Todo cobró sentido.
No se trataba de drogas. No se trataba de un robo. Se trataba de ella. La mujer a la que había despedido, acosado y permitido que su esposa agrediera. La había creído una don nadie. Había cometido un error catastrófico y catastrófico. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, robándole el aire de los pulmones. No se trataba de una disputa local. De alguna manera, en su arrogante estupidez, había buscado pelea con los dioses, y estos acababan de descender del Olimpo para arrastrarlo al infierno, cuando la puerta del coche se cerró de golpe, sumiéndolo en la oscuridad. La única imagen grabada en su mente fue su rostro sereno y triunfante en la ventana del otro lado de la calle. El martillo había caído, y su mundo se hizo añicos. El ambiente frío y estéril de una sala de interrogatorios de una oficina de campo del FBI está diseñado para eliminar cualquier vestigio de poder y comodidad. No hay ventanas. Las paredes son de un gris monótono que absorbe el sonido. El mobiliario consiste en una sola mesa de acero pesada atornillada al suelo y 3 sillas de plástico duro. Es una cámara de aislamiento sensorial donde lo único que importa es la verdad, y los agentes que trabajan allí son expertos en extraerla. Mark y Karen Miller fueron procesados y colocados en 2 habitaciones separadas, en extremos opuestos de un largo y silencioso pasillo. Les quitaron las pijamas y les dieron monos grises sin forma. Les tomaron fotografías, huellas dactilares y muestras de ADN. Todo el proceso fue frío, eficiente y absolutamente deshumanizante. Les arrebataron los últimos vestigios de su identidad suburbana, dejándolos expuestos y asustados. Mark permaneció sentado solo durante lo que pareció una eternidad. El silencio lo oprimía. La adrenalina de la redada hacía tiempo que se había disipado, reemplazada por una mezcla nauseabunda de miedo y confusión. Intentó reconstruirlo. El FBI, una redada táctica completa ¿para qué? ¿Una pelea vecinal? No tenía sentido. Volvía una y otra vez a la cara de Amani en la ventana, pero su mente no daba el salto. ¿Quién era ella? Finalmente la puerta se abrió. Entró un hombre con un traje oscuro a medida. No era un agente del SWAT. Era mayor, de unos 50 años, con una mirada penetrante e inteligente y un porte tranquilo y seguro que resultaba mucho más intimidante que cualquier chaleco antibalas. Era el agente especial Davies, el investigador principal. Se sentó frente a Mark y colocó un expediente delgado sobre la mesa que los separaba. No lo abrió. «Sargento Miller», comenzó Davies con voz tranquila y familiar. «Voy a ser muy directo con usted. Su vida, tal como la conoce, ha terminado. Lo único que estamos aquí para determinar es cuánto tiempo pasarás en una penitenciaría federal». Mark tragó saliva con dificultad, con la garganta seca. Intentó mostrar la bravuconería de su personaje policial. «No sé de qué se trata esto», bramó. «Soy policía, tengo derechos. Quiero a mi representante sindical y un abogado». «Tendrás un abogado», dijo Davies con suavidad. «Pero no nos hagamos perder el tiempo con la rutina del hermano de azul. Tu placa no significa nada en esta sala. De hecho, es la razón por la que las penas que enfrentas son tan severas. Juraste cumplir la ley y la usaste como arma para aterrorizar a un civil». Davies se inclinó ligeramente hacia adelante. «Se trata de Imani Vance». A Mark se le encogió el corazón. Era ella. «Fue una disputa vecinal», balbuceó. «Un malentendido. ¿Fue un malentendido cuando usó su patrulla para iluminar su casa durante 1 minuto entero?» «Sargento», preguntó Davies, con voz aún tranquila, pero ahora con un tono de acero. «¿Fue un malentendido cuando la siguió en su patrulla? ¿O cuando conspiró con su esposa para realizar una verificación ilegal de antecedentes de ella y su prometido con la intención de inventar una excusa para obtener una orden judicial?» El rostro de Mark palideció. Lo sabían todo. ¿Cómo es posible? Davies sonrió con una expresión fría y sin humor. Extendió la mano y tocó un pequeño altavoz sobre la mesa.
Presionó un botón. La voz de Mark llenó la habitación silenciosa, diminuta y distorsionada, pero inconfundiblemente suya. Hagan una investigación exhaustiva de antecedentes. Vean qué esqueletos salen del armario. Quizás podamos conseguir una orden judicial. Destruyan el lugar. La grabación se apagó. Mark miró fijamente al altavoz como si fuera una serpiente. La barbacoa. Habían grabado la barbacoa. En la sala de interrogatorios al final del pasillo, Karen Miller intentaba una táctica diferente. Se hacía la víctima. Estaba encorvada en su silla, secándose los ojos con un pañuelo, simulando una angustia teatral para la gente sentada frente a ella. «No entiendo», sollozó Karen. «Estábamos dormidos. Esos hombres armados derribaron nuestra puerta. Soy madre, esposa, soy la jefa de vigilancia vecinal. Soy una buena persona». La agente, una mujer aguda y sensata llamada Chen, la dejó llorar un momento antes de hablar. «Señora Miller», dijo con voz desprovista de compasión, «hablemos del sábado por la mañana. Hablemos de su interacción con su nueva vecina, Imani Vance». Las lágrimas de Karen se secaron por arte de magia, y su expresión se endureció. «Esa mujer es el problema. Es agresiva y me amenazó. Temí por mi vida». «¿Temí por tu vida?», repitió el agente Chen, arqueando una ceja. «Qué interesante, porque tenemos un video del incidente. ¿Quieres verlo?». Chen giró una laptop sobre la mesa para encarar a Karen. Ella pulsó el botón de reproducción. La pantalla mostró el nítido video de alta definición de la cámara de seguridad de Imani. Mostraba a Karen irrumpiendo en el césped. La mostraba señalando y gritando. El audio era perfecto. «No queremos a gente como tú aquí. Regresa al gueto del que saliste». Entonces vino la bofetada. El horrible y violento crujido llenó la habitación. Karen miró fijamente la pantalla, con el rostro pálido. El video era irrefutable. La mostraba como la única agresora. Sus palabras, un claro testimonio del motivo racista del ataque. «Ese video ha sido editado». «Es falso», balbuceó, con la voz alzada por el pánico. La agente Chen no respondió. Simplemente cerró la computadora portátil. «El video es real, señora Miller, al igual que las declaraciones de los 2 repartidores a los que acosó. Y también la grabación de audio de su barbacoa en el patio, donde admitió la agresión y conspiró con su esposo para intensificar su campaña de acoso». La bravuconería de Karen se hizo añicos. La máscara de la justa matrona suburbana se disolvió, revelando al acosador aterrorizado y acorralado que se escondía debajo. El mundo que había controlado con burlas y amenazas acababa de ser desintegrado por evidencia irrefutable de alta tecnología. De vuelta en la habitación de Mark, el agente Davis deslizó una hoja de papel sobre la mesa. Era una foto, una instantánea de Imani Vance, riendo con un hombre atractivo y poderoso. El hombre la rodeaba con el brazo. La foto fue tomada en una gala benéfica de las fuerzas del orden. El hombre era el director Julian Kincaid. «¿Sabes quién es?», preguntó el sargento Davis. Mark miró la foto. Reconoció al hombre al instante. Todos los policías del estado sabían quién era el director Kincaid. Era una leyenda, un fantasma que dirigía la agencia policial más poderosa de la región. «Ese es el director Kincaid», susurró Mark con la voz entrecortada. «Correcto», dijo Davis. «Y la mujer que rodea con el brazo, la mujer a la que tu esposa agredió, la mujer que aterrorizaste durante una semana, es su prometida». La última pieza del rompecabezas encajó, y la magnitud catastrófica de su estupidez golpeó a Mark Miller con la fuerza de un golpe físico. Sintió que la habitación daba vueltas. Se había peleado con la familia del hombre más poderoso de la policía. Se llevó las manos a la cabeza. Se había acabado. Todo había terminado. No habría ningún representante sindical, ningún capitán amigo que lo solucionara. No solo había pisado una mina terrestre, había lanzado una bomba atómica sobre su propia vida. El desenlace estaba completo.
Solo faltaba calcular el costo. Las horas posteriores a sus interrogatorios fueron un desmembramiento lento y metódico de las vidas de los molineros. Mientras permanecían en celdas separadas contemplando los escombros, todo el poder coordinado del gobierno federal se aplicaba, no solo a su libertad, sino a todos los aspectos de su existencia. No se trataba solo de castigar, se trataba de erradicar. Se trataba de dar un ejemplo tan profundo que nadie en una posición de poder en el Estado volviera a pensar que este tipo de comportamiento era aceptable. Un equipo independiente de la Unidad de Delitos Financieros del FBI, armado con una orden judicial firmada por un juez federal, incluso antes de que comenzara el allanamiento, irrumpió en el banco del molinero. Sus cuentas, la cuenta corriente, la de ahorros, el fondo de pensiones de Mark y la pequeña cartera de inversiones de Karen fueron congeladas al instante. Todos los activos fueron bloqueados a la espera de una auditoría forense completa para rastrear el origen de los depósitos de efectivo no declarados de Mark y el fondo de sobornos de Karen para investigadores privados. El cómodo colchón financiero sobre el que habían construido sus vidas se desvaneció con solo pulsar una tecla. Simultáneamente, un fiscal federal presentaba las pruebas preliminares ante un gran jurado. El caso era abrumador, una obviedad, construida sobre una montaña de pruebas irrefutables de video, audio y financieras. La acusación formal se presentó antes del almuerzo. Los cargos eran devastadores. Para Karen Miller, un cargo por cometer un delito de odio con lesiones corporales, un delito federal grave que conllevaba una pena mínima obligatoria. Un cargo de conspiración para privar a un ciudadano de sus derechos civiles. Un cargo de manipulación de testigos para su informe policial falsificado y preventivo para Mark Miller. Un cargo de conspiración para privar a un ciudadano de sus derechos civiles bajo pretexto de la ley. El agravamiento de la acusación bajo pretexto de la ley lo agrava significativamente. Un cargo de falsificación de un informe policial, un cargo de conspiración para obstruir la justicia. Y después de que la auditoría financiera inicial revelara el patrón de depósitos sospechosos, añadieron múltiples cargos de lavado de dinero y robo de fondos públicos. Pero los cargos penales eran solo un frente en esta guerra. El segundo frente era civil, y estaba diseñado para ser igual de ruinoso. Al caer la tarde, dos abogados, uno de Mark y otro de Karen, ambos con aspecto de estar en shock y perdidos, fueron conducidos a una sala de conferencias en la oficina local del FBI. Los esperaban el fiscal federal principal y una mujer a quien no reconocieron, una mujer elegante e impecablemente vestida, del bufete de abogados de derechos civiles más prestigioso del país. Representaba a Imani Vance. Señores, comenzó la fiscal. Sus clientes se enfrentan un mínimo de 5 a 7 años en una penitenciaría federal. Las pruebas en su contra son, por decirlo suavemente, irrefutables. No les ofreceremos un acuerdo con la fiscalía. Entonces habló la abogada civil. Además de los cargos penales, dijo con voz serena y precisa. Mi clienta, la señora Vance, interpone una demanda civil contra el sínodo y la señorita Miller. Los demandamos por agresión, lesiones, angustia emocional intencional y violación de sus derechos civiles. Les pasó un grueso documento legal por la mesa a cada uno. Solicitamos una indemnización por daños y perjuicios, continuó, por los gastos médicos y por el costo de la seguridad reforzada. La señorita Vance se vio obligada a declararse culpable por el trauma emocional del ataque racial y por daños punitivos para castigar a los acusados por su conducta maliciosa e intencionada. Uno de los abogados hojeó el documento hasta la última página, buscando la cifra con la mirada. Se detuvo, con la mandíbula aflojada. ¿Busca $100,000? Preguntó con un tono de incredulidad. Así es, respondió el abogado sin pestañear. Y dado que los bienes de su cliente están congelados como parte de la investigación penal, ya hemos presentado una demanda contra su residencia principal en Oak Haven Estates. Declarado culpable o no en el tribunal penal, ganaremos este caso civil y nos quedaremos con su casa. Los abogados se quedaron atónitos y en silencio. Era una estrategia legal de tierra arrasada.
Los Miller no solo irían a prisión, iban a perderlo todo. Su casa, sus ahorros, su futuro. Saldrían de la cárcel con solo la ropa que llevaban puesta y una deuda que jamás podrían pagar. Cuando los abogados dieron la noticia a sus respectivos clientes en sus celdas, la realidad de su situación finalmente los aplastó. Karen, al saber que perdería su hogar, símbolo de toda su identidad y posición social, rompió a llorar desconsoladamente. La casa era su reino, su fortaleza, la fuente de su poder. Sin ella, no era nada. La reacción de Mark fue diferente. Al oír la lista de cargos, la condena a prisión y la ruina económica, no lloró. Una calma extraña y aterradora lo invadió. Por fin comprendió la magnitud del poder que había provocado. Esto no era justicia. Era una demolición selectiva. Recordó aquel primer día, al ver a Imani con su vestido rojo. Se preguntó cómo podía permitirse vivir en su barrio. La ironía era una píldora amarga y asfixiante. Había cuestionado su riqueza y, al hacerlo, había garantizado su propia pobreza. Ahora comprendía que el precio de su odio era todo lo que había tenido y todo lo que tendría. El cálculo era completo y la suma era la aniquilación total. El juicio del veterano de guerra estadounidense Miller fue breve y brutal. En los estériles confines de caoba de un tribunal federal, los tiranos de las fincas de Oak Haven parecían pequeños, disminuidos y absolutamente patéticos. El caso captó la atención de los medios locales. Una historia escabrosa de odio suburbano y caída del poder. La sala del tribunal se llenaba a diario de periodistas, vecinos curiosos de Oak Haven y activistas de grupos de derechos civiles. La fiscalía, encabezada por un fiscal federal adjunto famoso por su implacabilidad, expuso sus argumentos con la precisión fría y metódica de un cirujano. No necesitaron retórica incendiaria. Las pruebas hablaban por sí solas y eran impactantes. La primera prueba fue el video proyectado en una pantalla gigante para el jurado. Las imágenes nítidas de la diatriba racista de Karen Miller y la posterior agresión a Imani Vance silenciaron a toda la sala. El seco chasquido de la bofetada resonó en la cavernosa sala. Un sonido de pura malicia. El jurado observaba, con rostros sombríos e impasibles. A continuación, llegó el audio de la barbacoa en el patio. Los jurados, con auriculares, escucharon mientras los Miller y sus amigos reían, bromeaban y conspiraban. Sus palabras dan testimonio de sus profundos prejuicios y su arrogante creencia en su propia impunidad. La jactanciosa confesión de Mark sobre cómo su capitán enterraría la denuncia fue particularmente condenatoria. El capitán Frank Davis, a quien se le había concedido inmunidad a cambio de su testimonio, subió al estrado. Con aspecto avergonzado y derrotado, admitió bajo juramento que había desestimado deliberadamente la denuncia de Imani, sin una investigación adecuada para proteger a su sargento. Su testimonio derribó el muro de silencio y expuso la corrupción informal que había permitido la conducta de Mark Miller durante años. Los dos repartidores enviados por la fiscalía dieron su testimonio presencial. Su testimonio fue simple, directo y contundente, corroborando cada detalle de la historia de Imani. Cuando Imani Vance subió al estrado, se hizo el silencio en la sala. Era la viva imagen de la gracia y la dignidad. Vestida con un sencillo pero elegante traje gris, relató los acontecimientos con la misma calma inquebrantable que había mostrado desde el principio. No lloró, no alzó la voz. Simplemente expuso los hechos. El abogado defensor, un abogado de oficio que sabía que estaba librando una batalla perdida, intentó hacerle una trampa durante el contrainterrogatorio. «Señora Vance», empezó, «¿no es cierto que fue condescendiente con la señora Miller, que la provocó?» Imani lo miró y luego volvió la mirada al jurado. «Le dije a la señora Miller que me daba pena», dijo con voz clara y firme. «Y así fue. Siento lástima por cualquiera cuyo corazón esté tan lleno de odio que su única respuesta ante un nuevo vecino sea la sospecha y la violencia. Eso no es provocación. Es una tragedia.
La defensa se derrumbó. No tenían contraargumento, ninguna prueba para refutar la montaña de pruebas de la fiscalía. Mark y Karen Miller no testificaron. Sus abogados sabían que presentar a sus clientes ante el jurado sería un acto de suicidio profesional. Tras 3 breves días, la fiscalía descansó. El jurado fue enviado a deliberar. Regresaron en menos de 1 hora. El secretario del tribunal recibió el veredicto del presidente. En el caso de Estados Unidos contra Karen Miller, por el cargo de delito de odio con lesiones corporales, ¿qué opina?, preguntó el presidente carraspeando y mirando directamente a Karen. Culpable. Un sollozo ahogado escapó de los labios de Karen. Sobre el cargo de conspiración, el funcionario continuó, con una voz monótona y fatalista. ¿Cómo se declara culpable? La letanía continuó, un redoble de convicción para ambos. Culpable. Culpable, culpable. Con cada pronunciamiento, Mark Miller parecía encogerse en su silla mientras Karen miraba al frente con la mirada perdida, con el rostro pálido y surcado por lágrimas, lleno de incredulidad. La jueza, una mujer imponente conocida por su semblante severo, agradeció al jurado y luego dirigió su mirada acerada a los acusados para dictar sentencia. «Señor Miller», comenzó la jueza con voz despectiva. «Eras un agente de la ley jurado. Te dieron una placa, un arma y la confianza de esta comunidad. Traicionaste esa confianza de la manera más despreciable posible. Usaste tu poder no para proteger, sino para perseguir. Eres una vergüenza para el uniforme que una vez vestiste. Por la presente, te condeno a 4 años de prisión federal». Mark Miller se tapó la cabeza con las manos y lloró. El juez se dirigió entonces a Karen. «Señora Miller, usted fue el catalizador de todo este asunto resuelto. Su corazón está envenenado por un racismo tan profundo que la llevó a agredir físicamente a una mujer por el único delito de mudarse a su vecindario. Envolvió su odio en la bandera de los estándares comunitarios, pero este jurado lo vio como lo que era, pura intolerancia. Como usted inició la violencia y sus acciones estuvieron claramente motivadas por la animosidad racial, la condeno a 6 años de prisión federal. 6 años». Una exclamación de asombro recorrió la sala. Era una sentencia más severa que la de su esposo. El juez había enviado un mensaje claro. El instigador del odio respondería aún más. Además, el juez añadió: «El tribunal confirma la sentencia civil en su contra. Pagará $100,000 por daños y perjuicios. Que se los lleven». Mientras los alguaciles estadounidenses conducían a la pareja sollozante y destrozada fuera de la sala, comenzando sus nuevas vidas como delincuentes convictos, Imani Vance se puso de pie. Había presenciado todo el proceso sin la menor emoción. No sonrió triunfalmente. No parecía aliviada. Simplemente parecía resuelta. No había buscado venganza. Había buscado justicia. Y la justicia, lenta y ardua, pero al final inexorable, se había impartido. Se dio la vuelta y salió de la silenciosa sala, dejando tras sí los restos de 2 vidas destrozadas. El precio del odio había sido pagado con creces. Ha pasado 1 año desde el juicio. La primavera ha regresado a Oak Haven Estates, revitalizando las tranquilas y cuidadas calles. Los cornejos están repletos de flores blancas y el aire es dulce con el aroma a hierba recién cortada. El callejón sin salida donde vivieron los Miller es tranquilo. El recuerdo de la violenta redada y el posterior circo mediático se ha desvanecido en el reino de la leyenda del barrio. La antigua casa Miller, vendida en una subasta federal para pagar una fracción de los daños adeudados a Imani, ahora tiene nuevos dueños. Un joven médico, su esposa y sus 2 hijos pequeños se han mudado. Sus risas mientras juegan en el jardín delantero son un sonido sanador, una purificación de la amargura que una vez inundó la propiedad. Imani Vance, ahora. Imani Concaid, tras casarse con Julian en una ceremonia discreta en otoño, está sentada en el porche de su casa con un vaso de té helado en la mano. Observa jugar a la nueva familia, una suave sonrisa en sus labios,
Su vida es una paz. Una paz por la que luchó y ganó. El barrio ha cambiado. El horrible incidente provocó un ajuste de cuentas entre los residentes. La Asociación de Propietarios, bajo la nueva dirección, ha lanzado un programa de extensión comunitaria. La gente es más amable y abierta. El duro caparazón de su exclusiva burbuja se ha roto. Y un poco del mundo real, en toda su diversidad, ha podido brillar. El coche de Julian, un elegante y discreto sedán negro, entra en la entrada. Sale, quitándose la chaqueta del traje mientras camina por el sendero. Ya no es el director Kincaid, el formidable jefe del FBI. Es solo Julian, un hombre que vuelve a casa con su esposa. Se inclina y la besa. «¿Qué tal tu día?», pregunta ella, ofreciéndole su vaso de té helado. «Tranquilo», dice él, tomando un sorbo, lo cual siempre es bueno en mi trabajo. Él se sienta en la silla junto a ella, relajándose mientras se libera del inmenso peso de sus responsabilidades. Hoy recibió un informe de la oficina de prisiones. La expresión de Imani no cambia, pero se queda quieta. Mark Miller está cumpliendo su condena en un centro de baja seguridad. Es un preso modelo. Se mantiene discreto y trabaja en la biblioteca. Saldrá en 2 años, si se porta bien. ¿Y Karen?, pregunta Imani con voz suave, del tamaño de Julian. Es otra historia. La enviaron a la prisión federal de mujeres en Virginia Occidental. No se ha adaptado bien. Ha estado en aislamiento 3 veces por pelearse con otras reclusas. Al parecer, su actitud no le granjeó amigos allí. Imani guarda silencio un largo rato, contemplando la feliz escena al otro lado de la calle. «No disfruto de su sufrimiento, Julian», dice en voz baja, «pero no lamento sus consecuencias. Construyeron sus propias prisiones mucho antes de que el gobierno las rodeara. Una prisión de odio, de miedo, de ignorancia». «Lo sé», dice, tomándole la mano, «pero lo que hiciste importó». Envió un mensaje que resonó mucho más allá de esta calle. El capitán Davis se vio obligado a jubilarse anticipadamente. El Departamento de Justicia reorganizó por completo la Comisaría 12. Tu caso se convirtió en un modelo nacional de capacitación para identificar y procesar crímenes de odio que se disfrazan de disputas vecinales. La mira con una mirada profunda de amor y respeto. No solo acabaste con 2 abusadores, Amani, cambiaste el sistema, recibiste un golpe y al hacerlo, expusiste una podredumbre profunda. Sangraste para demostrar que la enfermedad era real. Imani apoya la cabeza en su hombro. El sol del atardecer le calienta la piel. Piensa en la fea marca roja en su mejilla, ahora desvanecida, un fantasma de un recuerdo. La cicatriz ha desaparecido, pero la lección permanece. La verdadera fuerza no radica en el poder de asestar un golpe, sino en la disciplina para resistirlo. Es la dignidad serena e inquebrantable que se niega a ser menoscabada. La serena determinación que confía en el lento y poderoso arco del universo moral, mientras se inclina inexorablemente hacia la justicia. Ella había demostrado que ante la intolerancia, la respuesta más poderosa no es rebajarse a su nivel, sino elevarse, tan por encima de ella que su fealdad quede expuesta a la vista de todo el mundo. Y aquí termina nuestra historia. Un nuevo día ha amanecido en Oak Haven, no solo para Amani, sino para toda la comunidad. ¿Qué opinas de las sentencias dictadas? Fueron 6 años para Karen y 4 para Mark, un reflejo justo de sus crímenes. ¿Y qué dice de una persona que su primer instinto al conocer a un nuevo vecino no sea la curiosidad, sino el desprecio? Comparte tu opinión en los comentarios. Valoramos mucho tu perspectiva. Si esta historia de justicia poética y dignidad inquebrantable te conmovió, por favor, apóyala dándole a me gusta y suscribiéndote al canal para leer más historias importantes.